Bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuando nos estén mirando porque estamos en diferido. Le damos la bienvenida a este nuevo capítulo, ¿sí? De Miembro Superior 2 de Hack TV. Y bueno, hoy tenemos una acompañante especial, así que lo dejo presentarse. Bueno, muchas gracias, Emi. Mi nombre es Facundo Fasone, soy residente ahora de Luputren, ayudante de la cátedra, actualmente sigo en el laboratorio de locomotor. Y vine a darle una mano a Emi. A ver, en esta tarde. Muchísimas gracias por venir. Sí, tenemos un especialista en progreso, ¿sí? Mi nombre es Emiliano y yo soy ayudante también de la cátedra y pertenezco al laboratorio de disección. Así que si te parece, hechas las presentaciones, arrancamos. Bien, traje dos casos, justamente del sanatorio, en el cual vino un paciente que me refirió que había hecho pulseadas y no podía mover el brazo. Pulseadas. Pulseada, Pulseadas. pulseada de toda la vida. Estaba jugando pulseada, en un momento dado, él lo tiran por un costado y no pudo mover más el brazo. No puedo mover más el brazo. Y eso me imagino que tiene alguna explicación anatómica, porque para algo lo trajiste acá. Sí. Si vos estabas mal, me podrías refrescar un poco la memoria a ver cómo era esto, ¿sí? Vamos entonces un poquito. Vamos a poner en contexto entonces. Pulseada y no puede mover el brazo. No puede mover el Dejó. brazo. Perfecto. Bueno, entonces repasemos un poquito la anatomía del brazo, a ver si podemos encontrar alguna explicación en base a eso. ¿Te ¿Sí? parece? Así que me trajiste una radiografía del paciente, ¿no? Sí. Bueno, a ver, vamos a ver, Gaby, si la tenemos ahí. Perfecto. Bueno, vamos a abrir. ¿Qué me podés contar de acá? Vamos a anatomía de cero. ¿Qué estamos viendo? Y anatomía cero, para que lo que son nuevos, estamos viendo una imagen de frente de un número, Ujú. en el cual podemos ver que si ustedes observan muy bien, hay como una alteración de la solución de continuidad. ¿Qué es esto? Justamente fíjense que la cortical del hueso que están viendo en un momento se discontinúa. Ahora vamos a ver, porque esto está medio en espejo, ¿sí? Pero básicamente lo que está diciendo Facu es que viene, ¿sí? Todo línea, 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 línea. En un momento hay una espícula más o menos. Pasa algo medio raro en esta zona, ¿no? Yo mucho de traumato no me acuerdo, pero eso tenía un tipo de lesión específica, que claramente no es una fractura lineal. Exactamente, se llama lesión espiroidea, un trazo oblicuo espiroideo. ¿Sí? Perfecto. Buenísimo. Y esto supongo puede lesionar estructuras aledañas, digamos, ¿verdad? Sí, por eso justamente, como te decía antes, es importante recordar la anatomía para entender por qué este paciente no podía mover el brazo. Y aparte porque va a tener una sorpresa más este paciente. Bueno, entonces arrancamos por lo básico, vamos al preparado. Vamos a preparar. Bueno, y antes de iniciar con este preparado, vamos a hacer una pequeña alusión, algo que a mí siempre me hizo acordar, a pesar de que no era un fanático de estos dibujitos, más que Pikachu no sé que existe, ¿sí? Pero me hace acordar la Pokébola, ¿sí? Ahí Gaby no sé si la podés poner, ¿está bien? A la compartimentalización, ¿sí? Del brazo, porque el brazo se divide en dos compartimentos, ¿sí? Separados en primera, permíteme, Sofaku, te voy a cruzar un segundo, ¿eh? En una primera parte, sí, por esta porción negra, ¿sí? Que se ve ahí, ¿de acuerdo? Esta porción haría alusión a todo lo que envuelve el brazo, que sería la fascia profunda, ¿de acuerdo? Esta fascia profunda, a su vez, emite tabiques, ¿sí? Que son estos tabiques de acá. Uno vendría a ser el tabique medial y el otro el tabique lateral. ¿De acuerdo? Ahí en el centro y en blanco también podemos observar lo que vendría a asimilar lo que sería el hueso húmero. ¿De acuerdo? Y en rojo tendríamos el compartimiento anterior y en blanco el compartimiento posterior. Bien, habiendo dicho esto, ¿sí? Vamos a volcarnos en el preparado. Ahora bien, en este preparado lo que sí vamos a poder identificar, ya que la porción de la fascia profunda no va a encontrarse, sí es el tabique. En este caso estamos viendo el brazo, ¿sí? Específicamente los 2/3 distales del mismo, encontrando aquí a la región del codo. En este preparado vamos a encontrar, como bien dijimos, al tabique medial. ¿Sí? Este tabique que me divide hacia anterior lo que sería la porción y el compartimiento anterior del brazo y hacia posterior el compartimiento posterior del mismo. Entonces, pasando a la mostración, ¿sí? De este miembro superior, vamos a poder observar los 2/3 distales del brazo junto con la unión de la región del codo.
Esta región del brazo, ¿sí? La vista que podemos apreciar, es una vista que es desde medial. ¿De acuerdo? Encontrando, ¿sí? Como estructura para dividir compartimiento anterior y posterior al tabique medial. Hacia anterior de la misma, entonces encontraremos el contenido del compartimiento anterior y hacia posterior de la misma, el contenido de la región propiamente dicha. Arranquemos por la región anterior, ¿sí? Vamos a encontrar como elementos musculares de relevancia 3 músculos, de los cuales en este preparado se observarán 2. A primera vista y más superficial, el músculo bíceps. Si lo retraemos, ¿sí? Nos vamos hacia posterior, vamos a encontrar al músculo braquial. Entre medio de estos, ¿sí? Se puede observar claramente que al desplazar este músculo, encontramos por debajo un nervio, ¿sí? Que se correspondería con el nervio músculo cutáneo. Bien, vamos a volver a poner en posición anatómica esta región y vamos a situarnos, ¿sí? En la región más medial. Y vamos a tratar de dilucidar, ¿sí? Una estructura que se encuentra por aquí, que es superficial, y vamos a tratar de descartarla, ¿sí? Que vendría a ser este pequeño nervio, ¿sí? Ramo terminal, según la bibliografía de donde vayan a leer, ¿sí? Que sería el nervio cutáneo antebraquial medial. Bien, vamos a desplazarlo, ¿sí? Para no confundirnos. Este vendría a ser contenido superficial de la región. Ahora sí, metámonos directamente en el contenido profundo. Vamos a encontrar la vena braquial, a la arteria, que aquí se ve cómo da una rama, que ahora la vamos a ver, y por debajo al nervio mediano. Bueno, por último, mencionar acerca del compartimiento anterior, es explicar que esta arteria que encontramos acá, naciendo de la arteria braquial, es una variación anatómica. Esto quiere decir que estamos frente a la realidad, ¿sí? No todo es como en los libros, ¿sí? No todo es como en el atlas. Esta es una variación bastante frecuente y es el nacimiento, repito, ¿sí? De la arteria cubital a nivel del tercio medio, ¿sí? Y distal del brazo. ¿Mm? Perfecto. Ahora pasemos posterior al tabique medial, ¿sí? ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar esta estructura que habíamos desplazado, que correspondía, ¿sí? Al nervio cutáneo antebraquial medial. Y como elementos musculares, ¿sí? Importante, un solo músculo, que es este que estoy marcando aquí, ¿sí? Que es el músculo tríceps. ¿De acuerdo? Como elemento nervioso de vital importancia en esta zona, vamos a encontrar al nervio cubital, que luego discurre, ¿sí? Por el canal epitrócleo olecraneano. Bien, ahora rotemos un poco este preparado. Y bueno, ahora sí, rotamos el preparado. ¿De acuerdo? Lo que ustedes pueden apreciar es una vista desde frontal, ¿sí? Donde veremos, ahora sí, al preparado como si estuviese en posición anatómica. Y encontramos a esta estructura, ¿sí? Que vendría a ser el músculo bíceps, con su tendón correspondiente. Hacia el lateral del mismo vamos a encontrar otro músculo, este de aquí, que se correspondería al músculo braquiorradial. El mismo, y a su vez, si también marcamos al epicóndilo lateral, 6 centímetros por encima, deberíamos poder apreciar cómo emerge el nervio radial desde su cara lateral. Así que, Facu, si podemos desplazar hacia lateral dicho músculo, ¿sí? Y yo voy a desplazar hacia medial los músculos del compartimiento anterior, se debería poder apreciar a este nervio, ¿sí? Cómo se encuentra emergiendo de la zona. ¿De acuerdo? Nervio radial. Cómo emerge al compartimiento anterior nuevamente. Porque si recordamos, ¿sí? De la región de la axila se iba hacia posterior para ubicarse en el compartimento posterior del brazo. Pero en su tercio distal esto cambia, ¿sí? Y como se aprecia, se encuentra hacia anterior. Así que ahora sí, volvemos al caso clínico. Una vez repasado la anatomía, podemos volver al caso clínico y explicar qué fue lo que le pasó a este paciente. Bueno, vamos al caso clínico. Vamos al caso clínico.
Bueno, ahora lo que están viendo en pantalla fue lo que se le realizó al paciente en guardia, en el cual se le realizó un yeso, que fíjense cómo va desde la articulación acromioclavicular hacia la fosa de la axila, justamente para evitar que este paciente movilice el brazo. Acá vemos en la segunda imagen, la imagen clínica, que es como se ve el paciente de afuera, en el cual tiene ese yeso por dentro y se le inmovilizó con una serie de vendas. Este paciente tenía toda la incapacidad de poder movilizar el brazo, justamente porque esta fractura desestabilizaba todos los músculos que vos comentaste en la anatomía. O sea que me genera una alteración tanto del compartimiento anterior como del compartimiento posterior. Exactamente. Y es importante también remarcar lo último que vos mencionaste, que fue acerca de un recorrido de un nervio, ¿Real? el radial. Justamente lo vamos a ver en la siguiente imagen. En esta imagen lo que estamos viendo es la movilidad que tiene el paciente. Fíjense como acá, vos me habías comentado antes que había un nervio que era muy importante y lo mencionaste en la demostración asistida. El nervio radial. Bien, fíjense acá lo que se le está haciendo al paciente es evaluar tanto la parte sensitiva, que es tocar el dorso del pulpejo de los dedos, y van a ver ahora la parte motora. Fíjense qué es lo que hace el paciente. Fíjense que el paciente es capaz de flexionar, pero cuando él quiere extender no puede. Perfecto. ¿Y esto, coméntame, tiene algún tipo de tratamiento específico? Exactamente, el primer tratamiento fue eso que vieron antes. Ahora, vamos a ir a la siguiente imagen y vamos a ver el tratamiento definitivo. Lo que estamos viendo acá son un tratamiento que se llama osteosíntesis con 2 placas y tornillos, que lo que hacen es estabilizar la fractura para que justamente el paciente la fractura consolide y ya pueda volver a realizar sus actividades diarias. ¿Pasamos al segundo caso? Sí, pasemos al Buenísimo. segundo caso. Contame, ¿este de qué trata? El siguiente caso es un codo. El Codo. codo que usamos para movilizar la mayor parte del tiempo. Y vamos a ver un caso particular porque vamos a ver lo que se llama una luxación. Una luxación es una pérdida de la superficie articular. Vamos a ver la siguiente imagen. Este es un paciente que vino, se cayó con el codo en extensión y después tuvo una deformidad, en el cual, cuando hicimos placas, vimos la siguiente imagen, en el cual pueden ver que hay una pérdida de las relaciones recíprocas del húmero con el cúbito. En esta zona se puede. Exactamente, fíjate cómo ahí ves, bien. Como está Esto señalando. vendría a ser el húmero, la tal, que aquí abajo, esta zona vendría a ser el radio, y más hacia atrás. Perfecto, ahí está, se dificulta un poco señalar. ¿Estoy bien? Está perfecto. Y fíjate cómo no coapta la superficie articular del cúbito con la del húmero, ni la del radio con el húmero. Estación. Luxación. Bien. Bueno, vamos ahora a pasar a ver un poco lo que es la anatomía del codo para justamente explicar por qué pasa esto. ¿Vamos un preparado? Vamos con preparado. Perfecto. Ahora les voy a mostrar un preparado en el cual están viendo una vista medial de la articulación del codo, en el cual esto es proximal, esto es distal, esto es una parte anterior y posterior así. Volé. Sí, sí. Bueno, ¿presencia de qué preparado está? Bueno, ahora les voy a presentar un preparado de articulación del codo. Están a la vista de una vista medial del codo, en el cual esto es proximal, esto es distal, esto es anterior y esto es posterior. Es importante este preparado porque vamos a hablar un poco de lo que son los estabilizadores. El codo tiene dos estabilizadores, estáticos y dinámicos, en el cual los estáticos se van a ir en primarios y secundarios. Los primarios, el principal más importante va a ser la articulación húmero-cubital. Los secundarios van a conformarse por dos ligamentos, el complejo colateral ulnar y complejo colateral radial. Y después, por último, estabilizador estático secundario, nos va a quedar la articulación húmero-radial. Y en cuanto a lo que serían estabilizadores dinámicos, como la palabra misma lo dice, van a ser los músculos, tanto epicondilios mediales como epicondilios laterales. Ahora, en esta vista de preparado, que estamos viendo una vista medial, podemos observar los ligamentos del complejo colateral cubital, los cuales van a ser ligamento colateral cubital, que se va a dividir en tres fascículos. Un fascículo anterior, un fascículo medio y un fascículo posterior.
que también se le llama ligamento de Bardinet. Y van a tener un ligamento colateral accesorio, que es este fascículo que están viendo acá, es el ligamento de Cooper. Rotamos el preparado y ahora estamos viendo una vista lateral, en el cual podemos observar otra vez proximal, distal, anterior, posterior. Ahora bien, estamos viendo en presencia de lo que es el ligamento colateral radial, que se limita en esta porción. Va a tener tres fascículos, cuáles van a ser el ligamento colateral radial, su fascículo anterior, su fascículo medio, fascículo posterior. También se describe también un ligamento accesorio que va a dar una dependencia a este ligamento que está acá, que es el colateral radial. Vemos una vista anterior de la articulación radiocubital proximal y de la articulación húmero-cubital y húmero-radial, en lo cual proximal, esto es distal, esto es más lateral y esto es más medial. En esta imagen podemos apreciar un ligamento de la articulación radiocubital proximal, que es este, el ligamento anular de radio. Y por debajo se puede apreciar el ligamento cuadrilátero de Denus. Vemos una vista anterior de la articulación del codo. Este es otro preparado que nos permite entender el por qué el paciente se luxó el codo. Perdiendo los estabilizadores primarios, justamente genera una inestabilidad en el codo. ¿Cuál es el caso de este preparado? Fíjense que acá, en la porción más lateral, perdimos lo que es el ligamento colateral radial. Pero permanece todavía este ligamento que observamos aquí, que es el ligamento colateral ulnar, su fascículo anterior, que es justamente el principal estabilizador de la articulación. ¿Qué es lo que pasa cuando se rompen los demás ligamentos? Ocurre lo siguiente. Fíjense como la cúpula radial no está estable. Y esto permite justamente la luxación, es decir, la pérdida de la superficie articular como vimos antes. Fíjense que tiende a irse hacia posterior y hacia lateral. Ahora vamos a volver otra vez con el caso. Bueno, y entonces una vez abordada esta anatomía, ¿qué es lo que se hace con esto? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuáles son los pasos? Bueno, el primer tratamiento en guardia es tratar de reducir de la luxación. Es reducir, justamente intentar que esta superficie articular que se perdió vuelva a intentar coaptarse. Pero en este caso no se pudo. Vamos a ver bien otra vez la imagen. Esta es una imagen de frente del codo y esto es una imagen de perfil. Fíjense cómo acá se puede observar un trazo de fractura en este hueso. ¿Sabes qué hueso es ese? Perfecto. Como dijimos antes, el codo tenía estabilizadores estáticos, que había primarios y secundarios. La articulación húmero-radial era un estabilizador secundario. Entonces eso justamente hace que esta fractura sea inestable. Inestable significa justamente que al intentar reducirlo, al perder uno de estos estabilizadores secundarios, sea mucho más sencillo que se luxe, porque justamente era muy importante para que le dé esta estabilidad. Bien, entonces por eso hicimos lo siguiente. Vamos a la siguiente imagen. El paciente entró a quirófano y se le hizo este tipo de estabilización. ¿Por qué? Porque al perder el estabilizador secundario, que era la cúpula radial, le hizo un tratamiento transitorio, que esto se le llama una clavija. Lo que están viendo acá es una serie de imágenes de vista de frente, oblicuas de frente y de perfil, que son una clavija, cómo está entrando la articulación del codo para poder estabilizarla. Esto es transitorio y una vez que el codo cicatriza, se le retira la clavija para poder quedar un codo móvil. Vamos a la siguiente imagen. Ahora están viendo otra vez la articulación del codo del mismo paciente, una imagen de frente y una imagen de perfil, en el cual ya no tiene ningún tipo de movilización y ya tiene un codo funcional. ¿Queda entonces? Y ahí ya queda. Ahora lo que tiene este paciente va a tener un poco de rigidez por el tipo de movilización que se le hizo, pero se soluciona con kinesiología. Este paciente ya lo mandamos. Una vez que ya está, queda con control con kinesiología y va poco a poco recuperando la movilidad. Buenísimo. Mi parte súper claro. Espero que también haya quedado así de claro. El brazo es una región muy importante, ¿no? Una región, al igual que la axila, de transición. A mí me gusta verlo así, Sí. ¿verdad?
donde tenemos 3 músculos en el compartimiento anterior, un músculo en el compartimiento posterior, un solo nervio que inerva ese compartimiento anterior, que era el músculo cutáneo, y un nervio hacia posterior que era el radial, ¿verdad? Y varias estructuras vasculonerviosas que también transitan la zona. Y Exactamente. bueno, todo, Y bueno, me dirás, ¿qué me decís? ¿Qué concepto importante que me tengo que... con el codo lo importante es, en tanto lo que son los estabilizadores primarios y secundarios, porque justamente me permite explicar por qué un paciente es más sencillo o no que se le luxa el codo. Es decir, que el concepto nuevo de luxación, que es la pérdida de la superficie articular, me permite explicar por qué la superficie articular se mantiene en su lugar o es más sencillo que se separe, ya sea por un traumatismo o ya sea porque los ligamentos quedan laxos. Laxos significa justamente que queden más flojos. Perfecto. Bueno, Facu, de mi parte y de parte del laboratorio te agradecemos por la visita, ¿sí? Por transmitirnos tus conocimientos y esperamos verte pronto otra vez por acá. Bueno, muchas gracias y espero que les haya servido. Bueno, chicos, nos vemos. Hasta la próxima.